Muy buenos días, a las 10:06, como casi siempre, un hermoso día acá en Buenos Aires después de lo que meteorológicamente se ha vivido en la semana. Mañana se protagonizaremos uno de los actos de resistencia seguramente más numerosos, más sentidos, desde la recuperación democrática. Y será así en todo el país, casi todo el país, en espacios grandes y pequeños, al margen de que el foco atienda a la Plaza de Mayo. Quería compartir con ustedes que esa palabra, resistencia, debiera ser reobservada frente a esta pesadilla de destrucción y odio que la ultraderecha esparce en Argentina. No sé si reobservada es la mejor forma de expresarlo, resignificada, subrayada, como ustedes quieran. Porque por un lado, el término resistencia hace tomar nota de que quienes resisten a esta salvajada estamos completamente a la defensiva. La iniciativa política le corresponde en forma absoluta al gobierno de este lunático. Prácticamente todos, empezando por la dirigencia opositora generalizada, más dura o más fofa, corremos detrás de la agenda y bestialidades de Milei. Después podrá discutirse si acaso los propios mandantes del personaje no desconfían de la capacidad de gestión de él, de la hermana, del gerente mudo Nicolás Pose y de Santiago Caputo, sobrino de Toto y primo hermano de Nicky, que es quien encabeza la AAA de las redes gubernamentales para darle épica a la batalla cultural que van ganando. El Fondo Monetario, las corpos locales y extranjeras, los factores de poder internacionales alineados con los intereses de Washington, están viendo con una simpatía azorada, simpatía de ideología y negocios, al terraplanista que gobierna Argentina. Y es cierto que se preguntan en público, lo ha hecho el Fondo, si habrá aguante social para seguir experimentando semejante cosa. Pero, por lo pronto, disfrutan de la fiesta financiera a costa de una recesión que ya pinta para decir nunca vista. De última, ellos nunca pierden y ven que enfrente no hay nada organizado para combatir a su casta. Tienen asuntos geopolíticos un tanto más complicados de los cuales preocuparse. China, lo que parece ser la derrota de la OTAN en Ucrania a manos rusas, que ni hablar de Rusia en este momento, la anarquía de la conducción europea justamente frente a ese tema, Gaza, Medio Oriente. Argentina en ese tablero ocupa un terreno que no es irrelevante, nadie dice eso, por sus recursos naturales que son eventual sujeto de apropiación y fragmentación nacional. Pero un lugar que tampoco debe ser sobredimensionado. A efectos de lo que estamos hablando, hay un lugar allá, acá en el culo del mundo, donde rige una experiencia exótica de rumbo desconocido y del cual no se sabe mucho más que el avance, por ahora indetenible, de quien se da lujos tales como permitir que su vicepresidenta y su ministra de Seguridad se trencen sobre el rol de los militares para ver quién está más a la derecha. Villarruel
hablamos de esto editorialmente la semana pasada. Villarruel confirmó ante la prensa fanática, que tiene juego propio, que se presenta como la estadista en condiciones de reemplazar a Milei, aunque cándidamente no sabría cuándo. Y, por ejemplo, que no tenía la menor idea acerca de los insólitos candidatos presidenciales a la Corte Suprema. Y Bullrich, a todo esto, se filmaba resistiendo con una mullida campera al ataque entrenado de un ovejero como símbolo de hasta dónde llegará el combate contra narcos y perejiles. Cabría suponer que la campera era para proteger al perro. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos los resistentes? Siempre por el momento, no otra cosa que quedar presos de esa agenda, vista la orfandad de alternativas. Es en ese sentido que resistencia suena a poco, a hacer catarsis, a juntarse nada más que para putear, a consolarnos, a postear memes y frases en torno a que nos gobierna un demente o todo lo contrario, una estructura perfectamente orquestada para hacer mierda a este país con el aval de un grueso del pueblo que confía en sus victimarios, a arrebatarse de furia contra quienes lo votaron. Pero resulta que no, o que además lo único que falta es dejar de juntarse, de juntarnos. Resistencia, en ese segundo aspecto, es una palabra cuya convocatoria adquiere hoy dimensiones de otra naturaleza. No se trata ya solo de la condición necesaria pero insuficiente. Es la condición imprescindible para que más temprano que tarde pueda surgir en la combustión de los excluidos y de la gente conscientemente solidaria en lo político y en las tripas, pueda surgir alguna opción que hoy no se ve. Decimos más temprano que tarde porque se supone, queremos, que en una sociedad con la tradición confrontativa de esta, con su historia de mayorías o grandes minorías intensas, con su cultura de derechos adquiridos, con su ejemplaridad mundial en la sanción a los genocidas, con la cantidad y calidad de sus luchadores coordinados o sueltos, con su arte, con su ciencia, no se supone que esta legión de crueles vaya a llevárselas de arriba. El ataque contra la militante de Hijos debería ser un punto de inflexión, si no bastara con el resto de los signos de terror que manifiesta y ejecuta esta gente. Está el escenario económico ya con ola de despidos y suspensiones, derrumbe del consumo, pymes acogotadas, tarifazos sin discriminación, la orgía más grande que se haya registrado en el precio de los medicamentos, pero además, o previo, hay un relato triunfante, dominante, en torno a que el sacrificio será de la política. Y eso abona destruir la memoria respecto de quienes se han beneficiado toda la vida con ese discurso, igual al del 76, para no ir más lejos. Y los habilita para sentirse potentes, impunes, sádicos, hasta cruzar el límite de revisar lo que Alfonsín impulsó y consiguió allá por los orígenes de la vuelta democrática, un contrato social por el que había algo que ya no se discutía más, nunca más: el terrorismo de Estado. Hay una frase que nos pareció magnífica de Alemán, de Jorge, en su columna de ayer, en Página, acerca de la lógica del castigo. Primero recorre que, dado que fueron votados y ganaron,
Están seguros de que no existe el límite porque cuantos más sean los quebrados, los que enferman sin remedio, los que quedan fuera de todo amparo, más claro será el efecto de ese castigo, que no les preocupa ni el aumento incesante del malestar, ni la posibilidad de que ese malestar haga surgir una fuerza política que los ponga en jaque. Y dice entonces que para ellos no tiene lugar el estallido, porque ellos mismos son el estallido. Ese disparador es muy desafiante porque interpela, entre otras cuestiones, a lo que seguiría si el estallido efectivamente se produce. Hace rato, digamos, que venimos preguntando, ¿no? ¿Quiénes conducirían? ¿Quiénes lo conducirían? No tenemos respuestas, la verdad. No tenemos respuestas, salvo que no habrá ninguna que no sea lo que pueda parir la resistencia que mañana ratificarán los significativos. O dicho de otro modo, y aunque no alcance, que viva la resistencia.